Hoy aquí, desde la Cámara de Diputados de la Nación, en una emisión que tiene por objeto hablar sobre un tema que es muy caro a todos los argentinos, que es el fútbol, pero el fútbol no desde el punto de vista exclusivamente de ese exquisito deporte que forma parte de nuestra cultura y que nos dio tantos ídolos como Alfredo Di Stéfano, como Diego Maradona, como Lionel Messi, sino hablar de los barra bravas, aquellos delincuentes que se disfrazan de hinchas los fines de semana o durante los partidos de fútbol para cometer actos violentos y que evidentemente forman asociaciones ilícitas donde lo que campea es la corrupción, la violencia, la agresividad, que se financian con trapitos, que se financian con venta, reventa de entradas adulteradas, falsas y también por supuesto con otras cuestiones como por ejemplo puede ser y es el tema de las drogas. ¿Qué apunta esta ley? A endurecer las conductas penales ya tipificadas en el Código Penal, pero con la idea de aumentarlas cuando se producen con motivo, en ocasión o vinculados con espectáculos futbolísticos. En ese sentido, no solamente es el espectáculo en sí, sino que también abarca las prácticas, los entrenamientos y toda acción vinculada con la actividad futbolística. Lo que pasa es que después de los sucesos vividos con motivo del frustrado partido de River y Boca en el Estadio Monumental de la Ciudad de Buenos Aires, tener que ir a jugar en el Santiago Bernabéu en Madrid, lo que significó un papelón internacional, hay un clamor de la gente. No es oportunismo, es escuchar a la gente. Nuestra función como diputados es saber escuchar a la gente. Lo que los abogados llamamos el strepitu fori. ¿Qué es eso? El clamor del foro. El clamor del foro, ¿qué significa? En el ámbito judicial, cuando hay sentencias contradictorias o cuando hay un reclamo popular muy fuerte contra sentencias que la gente entiende absolutamente injustas. Acá nosotros lo que queremos es receptar ese strepitu fori de la gente, que es en definitiva el reclamo, el clamor de ellos. ¿Y cómo los diputados no vamos a hacer esto si somos el vehículo que intermedia entre las necesidades de la gente y el producto legislativo? Y ahora, después de esta breve introducción que hemos hecho, escuchemos las voces, otras voces de distintos diputados de la Nación Argentina. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Diputado, una sesión cercana a las fiestas y un tema polémico desde hace muchos años, ¿no? Sí, claro, un tema que no ha tenido respuesta por parte del Estado, en donde durante muchísimos años no estuvo en la agenda pública. Nosotros desde que asumimos el gobierno lo primero que hicimos fue presentar un proyecto que durmió el sueño de los justos en el Senado, lo presentó en ese momento Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en el año 2016, que es absolutamente necesario prevenir la violencia en el fútbol y erradicar a los barra bravas, que son verdaderas organizaciones mafiosas, asociaciones ilícitas que han tomado de rehenes a los clubes y al fútbol argentino. Sí, que se extiende más allá del fútbol, ¿no? Su actuación. Sí, por supuesto, porque estas, surgen desde el fútbol, pero se ramifican en otras actividades, están asociadas y vinculadas al narcotráfico, a la trata, al tráfico de armas, tienen actividades ilícitas conexas a partir del poderío que obtienen y de la financiación que obtienen de los clubes, muchas veces a través de la reventa, la venta de entradas, la falsificación de entradas, los cuidacoches, y por eso uno de los objetivos del proyecto es justamente desfinanciar y sancionar fuertemente todas estas actividades que están vinculadas a las cajas que terminan financiando a las barra bravas en la Argentina.
Sí, y si uno lo asocia con lo que pasa en un espectáculo de fútbol, en una cancha hay 50.000 personas y 200 hacen que fracase el espectáculo. Creo que en la sociedad pasa lo mismo. Ahora, sin embargo, esas minorías no han dejado que se trate hasta ahora este tema que tiene amplia mayoría en la sociedad, ¿no? Así es, porque han contado con la anuencia o eventualmente la complicidad de los dirigentes del fútbol en primer lugar y también, por qué no decirlo, de muchos políticos, sindicalistas, jueces y o policías que han mirado para el costado y han hecho la vista gorda. No, creo que este tema hay que encararlo, hay que sancionar a todos los que encubran a las barra bravas en la República Argentina y claro está que es necesario combatirlas y esta nosotros creemos que es la herramienta para hacerlo. Diputada, bueno, dos leyes muy importantes. El tema de las barras es un tema, digamos, que se ha hecho esperar mucho tiempo, que haya un castigo, que haya algo para que la gente pueda volver a estar tranquila en la cancha de fútbol, ¿no? Exactamente, bueno, yo como hincha de River, como mamá de hinchas de River, por supuesto, estoy más que interesada. Creo que esto es algo que nos debíamos todos los argentinos hace muchísimo tiempo, poder volver la familia a la cancha. Lo vemos en otros países del mundo. A mí me dolió que tengamos una final en Europa. No tiene que ser así. Todos queremos llevar a nuestros chicos a la cancha. Entonces, esto es algo que nos debíamos y ojalá en el día de la fecha este Congreso esté a la altura de las circunstancias de lo que nos está pidiendo la ciudadanía, poder trabajar para eso y lamentablemente hay que poner un freno con estas, ponernos un poquito bravos con estas barras bravas y ojalá que esta ley pueda solucionar este problema. Sí, barras bravas que no necesariamente están vinculadas solo al fútbol, no están en todos los estamentos sociales. Lamentablemente sí, son un muy mal ejemplo, sobre todo uno cuando piensa en los menores, en los más chicos, pero a ver, a la cancha tenemos que ir todos, mujeres, niños, abuelos, mayores, tiene que ser un lugar de esparcimiento para la familia, eso es lo que tiene que ser. Y bueno, nosotros sabemos perfectamente, a ver, todos tenemos individualizado quiénes son estos señores violentos, entonces bueno, hay que ponerle leyes más duras a ellos, cosa de que no puedan hacer lo que vienen haciendo hasta ahora y también cortar con la complicidad con los distintos sectores. Y cambiando el tema, y también un tema muy fuerte que es la llamada Ley Micaela, con un caso tan aberrante, ¿no? Que tanto tiene en vilo a toda la sociedad, a cada papá, a cada mamá, cada vez que un chico sale, va al colegio, va al baile, va con amigos. Claro, bueno, también es algo que preocupa y mucho. Uno cuando sale de casa a veces no sabe si vuelve, no sabe si volvés y peor aún cuando pensamos en nuestros hijos más grandes, adolescentes, que por lo general no quieren que mamá o papá los lleve a algún lugar, quieren ir solos y volver solos y entonces ahí es donde los padres empezamos ese temor y cómo vuelve. ¿Sí? Me parece, no, es algo terrible. Entonces me parece que son temas muy sensibles y que nos está pidiendo la ciudadanía urgente que nos sentemos a hablarlo. Y yo creo que en estas sesiones hay mucho acuerdo, hay mucho diálogo del bueno y estas son cosas transversales. Creo que acá no hay cambiemos Frente para la Victoria. No. Tampoco tiene y no veo grieta hombres y mujeres. Fíjate vos que si hablamos de fútbol no hablamos de hombres, las mujeres también, hablamos de violencia de género y ustedes son los que nos defienden a nosotras pedimos, ustedes nos defienden, o sea, tampoco hay sexo, tampoco hay género, no hay sexo, femenino, masculino, ninguno, ¿sí? Entonces esto es lo bueno, es lo positivo, a mí me parece que estamos cerrando un año con un muy buen balance, hemos crecido, hemos adelantado mucho, seguro nos falta muchísimo por hacer, pero es un buen comienzo. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Ricardo Enríquez. Muchísimas gracias, señor presidente. Creo que estamos considerando hoy un tema muy sensible para la sociedad argentina. El fútbol es una parte de nuestra cultura, los que lo hemos practicado, los que somos hinchas, simpatizantes de un equipo de fútbol, así lo vivimos. Y es tanto este deporte en el que nos hemos destacado que hemos llegado a tener figuras de renombrado nivel internacional,
por caso Alfredo Di Stéfano, la Saeta Rubia, Diego Maradona, Lionel Messi, en distintas épocas, pero también ha sido una fuente constante de problemas de corrupción y de violencia. Y en esto es un aspecto central, los barra bravas. Y acá cuando yo hablaba de ser hincha o simpatizante de un club de fútbol, me diferencio absolutamente de los barras bravas, que sin titubeo son organizaciones criminales con ramificaciones en los distintos sectores de la política general, de la política gremial, y en esto es algo que atraviesa a todos. Por eso cuando he escuchado a algún diputado que decía que eran mano de obra para determinados sectores políticos, yo entiendo que fueron para todos, y en muchos casos hubo excepciones, y por supuesto que hay muchas. Algunos fueron hasta amenazados. Hoy lo escuchaba a un diputado que fue presidente o directivo del Club Alvarado de Mar del Plata decir que había sido amenazado de muerte. En la comisión directiva de River, en la comisión directiva de Boca, puedo decir el secretario de Hacienda Argentino Junior se tenía que cuidar de a dónde o cuándo salía con sus hijos, porque los tenían marcados a los chicos que iban al colegio y estaba permanentemente amenazado. Y acá aparece la connivencia con otros sectores. No vamos a resolver hoy el problema de una ley con la exclusiva sanción de una ley penal, porque las causas son mucho más profundas. En el año 85 se sancionó una ley por iniciativa del entonces senador Fernando de la Rúa, la ley 23.184. Me ocupa a mí aplicarla en la ciudad de Buenos Aires años después, y era una ley realmente perfecta que establecía las figuras contravencionales, distinguiéndola de las figuras delictuales. Sin embargo, no alcanzó, porque este tema merece ser enfocado desde un punto de vista multidisciplinario. Por eso la riqueza de esta ley, que bueno sea decirlo, es una ley que impulsó el Poder Ejecutivo, pero en base a esto que hemos inaugurado en diciembre de 2015, que es el arte del acuerdo, esa ley se vio enriquecida con los aportes de distintas vertientes políticas, de distintos bloques partidarios. Y en esto hay que rescatar el gigantesco trabajo que hizo la diputada nacional Gabriela Burgos, de haber podido amalgamar, que es muy difícil, y sin, como decía ella, haber generado un Frankenstein, buscar un esquema de trabajo equilibrado que se compadezca con la arquitectura de todo el Código Penal y con la visión de que no se contraponga también con las penas y figuras que va a traer el nuevo Código Penal, que si Dios quiere vamos a sancionar el año que viene. No niego que el análisis es mucho más amplio, que una norma a lo mejor es insuficiente. Con la modificación de la ley penal a lo mejor no damos la solución definitiva, pero damos un paso, estamos señalando algo que es un reclamo popular. No acepto cuando me dicen que lo estamos haciendo para la tribuna, no acepto cuando me dicen que lo estamos haciendo para la tapa de los diarios, porque si esto hubiera sido así, ya lo hubiéramos sancionado en las últimas sesiones sin un consenso sólido que va a legitimar, que le va a dar potencia a esta norma. Y acá tengo que decir lo que los abogados llamamos el stripitus fori. ¿Qué es eso? El stripitus fori, pensar que estudié latín 6 años, stripitus fori, es el clamor del foro, el clamor del pueblo que se da en el ámbito judicial contra sentencias contradictorias o cuando una norma es realmente una norma jurídica de alcance individual, como es una sentencia, provoca cierta conmoción general, pero también en el ámbito legislativo. ¿Y cómo no vamos a brindar un cauce adecuado nosotros al stripitus fori si nos tiene que importar la reacción de la sociedad de la cual somos representantes? Es como si en el derecho común, en el derecho civil, siendo los mandatarios, no nos importara o pudiéramos prescindir de los designios o de la voluntad del mandante. Pero además de oportuna y absolutamente conveniente es la respuesta democrática, un escándalo que generó el famoso malhadado partido de River y Boca. En estos casos ni siquiera cuando hablamos de stripitus fori estamos legislando nosotros.
no somos más que vehículos de lo que Juan Jacobo Rousseau llamó la voluntad general. Y acá quiero detenerme también, y disculpe que a lo mejor me extienda, en algo que me parece sustancial. Hace ya, en los albores de la democracia, un gran filósofo argentino, Carlos Nino, escribió un libro que siempre lo recomiendo, Un país al margen de la ley, donde hablaba de la anomia. ¿Qué es la anomia? La anomia no es sancionar leyes permanentemente, sino generar que esas leyes puedan ser una respuesta, generar el cumplimiento de la norma. Nosotros sabemos que la norma, por más que le impongamos sanciones, si no cambiamos las conductas, vamos a estar en la misma situación, pero la norma tiene un efecto docente, un efecto pedagógico, un efecto que realmente tiene que cumplir el eliminar con estas conductas, o lo que Juan José Sebrelli, en un libro relacionado con el fútbol, decía que un rasgo típicamente argentino es el acostumbramiento a la ilegalidad. Quiero simplemente terminar diciendo que esta norma es, a mi juicio, extremadamente importante. Quiero decir también que esto debe ser acompañado de que los jueces la apliquen con la máxima severidad. Esto lo ha dicho el señor presidente de la República cuando dice: ahora con esta ley van a ser condenados aquellos que colaboren con las barras de alguna manera. Y para los que hablaban recién, dice de alguna manera, sean de la política o de la política deportiva, ya no deja resquicios para que los jueces interpreten. El que las hace la debe pagar. Y hace muy pocos días nuestro jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, señalaba cómo puede ser que después de los incidentes en River, 23 barra bravas de las Pedradas hayan sido detenidos y inmediatamente dejados en libertad. La famosa puerta giratoria de la que tanto hablamos. Sin embargo, ante un hecho semejante, señalaba Rodríguez Larreta, ocurrido en Alemania en un partido de la Bundesliga, quien tiró una pedrada fue penado con 14 años de prisión. Y para terminar, simplemente, no estamos sancionando a los que realizan la actividad de trapitos, estamos sancionando a aquellos que están formando parte de organizaciones criminales, porque queremos atacar en el fondo de la cuestión, en el caracú del tema, y ese caracú del tema es justamente el financiamiento de las barras bravas, que se nutren a través de los trapitos, que se nutren a través de la venta de entradas o la reventa o venta de entradas falsas, adulteradas, y que se nutren también de otras cuestiones vinculadas con el narcotráfico. Acá no nos podemos hacer los distraídos, que está un tema vinculado esencialmente con el financiamiento de las barras bravas. Y en cuanto a los que dicen que a lo mejor en los pueblos del interior, y entiendo porque conozco bastante el interior de mi patria, dicen que a lo mejor existen trapitos que no van a poder trabajar. Les digo que el Código Penal, que si bien es legislación de fondo y se aplica en todo el Estado federal, habla de los trapitos sin autorización. En aquellas jurisdicciones, los trapitos que tengan autorización, obviamente, Diputado. Sí, ya termino. Obviamente van a poder trabajar y no se les va a cercenar esa posibilidad. En definitiva, lo que nosotros buscamos con esta ley es no darle la espalda al pueblo. Lo que nosotros buscamos con esta ley es realmente actuar como nos pide el pueblo. Que hoy actuemos, que hoy trabajemos sin demoras, sancionando una norma para que pueda terminar con este flagelo del fútbol y para que todos podamos vivir una fiesta, como cuando yo era chico, usted seguramente también, señor presidente, era una fiesta en paz, con la familia, en tranquilidad, que había cosas del folclore, pero que el folclore terminaba con las banderas o con los cánticos en las hinchadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.